Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en este día, a considerar el tema del jubileo que estamos viviendo en este año 2025. En la última catequesis tuvimos oportunidad de hablar sobre el jubileo en general. Hicimos un brevísimo recuento por la historia del jubileo, digámoslo así, desde la Sagrada Escritura y desde la historia de la Iglesia. Y hoy, pues quiero invitarlos a que entremos a considerar pues no de un tema, no de una manera exhaustiva, porque obviamente el jubileo tiene muchos tópicos, pero sí de una manera sencilla algunos elementos que nos pueden ayudar a comprender este jubileo ordinario del año 2025, que ha tenido como frase significativa, como eslogan, la esperanza no defrauda. Comencemos por invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros para que esta catequesis sea una oportunidad de crecimiento y de fortalecimiento en el Espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo Espíritu de Dios, reunidos en este día, imploramos tu auxilio en nuestra oración, pues no sabemos pedir como conviene. Asístenos con tu presencia y con tu luz. Danos el don de sabiduría para poder ver las cosas como tú las ves y poder juzgarlas correctamente. Danos el don de entendimiento para poder comprender la manera en la que actúa Jesús, para ver con mayor claridad las riquezas de la fe. Danos el don de ciencia para poder captar a través de la creación la grandeza y el amor de Dios y su relación profunda con cada criatura. Danos el don de consejo para lograr discernir cuál es la voluntad de Dios y poder brindar buen consejo a los demás. Danos el don de fortaleza, la fuerza sobrenatural que nos alienta y ayuda a superar las dificultades que encontremos en nuestro caminar. Danos el don de piedad para acercarnos confiados a Dios, abrir nuestro corazón de hijos a un Padre que nos ama. Danos el don de temor de Dios para dar al alma la docilidad para apartarse del pecado y no separarse nunca de Dios. Amén. Concentrémonos pues entonces en esta catequesis sobre el jubileo que estamos viviendo ya y que fue inaugurado por el Papa Francisco en la noche de la Navidad del 24 de diciembre del 2024 y que será clausurado en la Epifanía del 2026, el 6 de enero para ser más preciso. Y ese jubileo fue convocado mediante la bula, en latín se dice spes non confundit, que lo traducimos en castellano como la esperanza no defrauda. Esa bula papal fue del 9 de mayo del 2024. Nos propone entonces un objetivo, este jubileo de este año. El Papa lo propone, que pueda ser para todos un momento de encuentro vivo y personal con el Señor Jesús, puerta de salvación. Con frecuencia encontramos personas desanimadas que miran el futuro con escepticismo y pesimismo, como si nada pudiera ofrecerles más felicidad. Eso estamos viviendo en este momento. Sin embargo, en el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa del bien, aún ignorando lo que traerá consigo el futuro. Y eso es lo que va a motivar de modo particular este jubileo, la reflexión sobre la esperanza. Entonces, si el jubileo tiene como objetivo que pueda ser para nosotros un momento de encuentro vivo y personal con el Señor Jesús, pues ese precisamente brota de la virtud de la esperanza. La esperanza es una virtud teologal junto con la fe y con la caridad. ¿Qué quiere decir que sea una virtud y además teologal? El catecismo enseña, una virtud es lo que nos permite elegir el bien y evitar el mal, o sea que ya entra en el ejercicio de la inteligencia y de la voluntad. Pero además, cuando le agregamos teologal, estamos diciendo que viene de Dios, porque ustedes saben que también existen virtudes que llamamos humanas, dentro de las cuales encontramos cuatro, que son las virtudes cardinales, que son justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Pero estas tres, fe, esperanza y caridad, son las que llamamos las virtudes teologales. Ante ese momento que el Papa reflexiona diciendo que es un momento de tanto desaliento, de tanto desánimo, de tanto sinsabor en la vida, pues la invitación que nos hace precisamente la Iglesia
es a descubrir que la esperanza no defrauda y hacer la reflexión sobre la esperanza. Lo primero que tenemos que considerar es que la esperanza efectivamente nace del amor y se funda en el amor que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz. Esta esperanza, en segundo lugar, no cede ante las dificultades porque se fundamenta en la fe y se nutre en la caridad. Y en tercer lugar, está estrechamente relacionada con la virtud de la paciencia. Lo primero que tenemos que considerar entonces es que ella nace del amor, se funda en el amor. De las tres virtudes teologales, la principal, digámoslo así, es la caridad, es el amor. De hecho, lo advierte la palabra de Dios, la fe y la esperanza pasarán, pero el amor o la caridad no pasarán. La vida del creyente nace del corazón de Cristo y por eso la cruz se convierte en un signo precisamente del amor sacrificial, basándonos en Juan 3:14, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su propio Hijo para que ninguno se pierda. Pues es desde el amor donde brota la esperanza. En la medida en que experimentamos el amor misericordioso de Dios, en esa medida somos capaces de esperar, esperar sin desfallecer. En segundo lugar, no cede ante las dificultades. La esperanza no la tumban las dificultades, precisamente porque se fundamenta en la fe y se nutre en la caridad. San Pablo es muy realista en esa realidad. Sabe que la vida está hecha de alegrías y de dolores. Incluso que el amor se pone a prueba cuando aumentan las dificultades y la esperanza parece derrumbarse ante el sufrimiento. Eso lo vemos en San Pablo, por ejemplo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículos del 3 al 4, dice San Pablo, más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia, la virtud probada, la esperanza. Fíjense cómo va llevando San Pablo al creyente a descubrir cómo esa vida que tiene no es porque esté ajena a la fe o a la cercanía con el Señor, porque los cristianos de todas las épocas han sido ciudadanos del mundo y en consecuencia han sufrido la condición humana, la condición de ser ciudadanos de estados X o Y, pero sobre todo muchos la condición de ser creyentes en épocas muy difíciles que todos hemos vivido, momentos de persecución por la fe, como los que estamos viviendo en este momento frente a tantas circunstancias tan absurdas y tan difíciles. No ha habido un momento en la vida de la iglesia en la que no haya habido persecución por la fe. Pero es ahí donde San Pablo advierte, en eso nos gloriamos. Incluso en la carta a los Gálatas, él expresa, en cuanto a mí, líbreme Dios de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, hace como ese ejercicio. Nos gloriamos hasta de los mismos sufrimientos. Los cristianos nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, dice San Pablo. Porque sabemos, entonces aquí viene la secuencia, que la tribulación produce la constancia, la virtud probada, y la virtud probada produce la esperanza. Démonos cuenta que precisamente es en medio de esa oscuridad en la que se percibe una luz. Incluso si ustedes leen la carta a los Hebreos, que es una carta muy bonita, el autor no es San Pablo, durante mucho tiempo se pensó que el autor de la carta a los Hebreos era San Pablo, pero después los estudiosos concluyeron que no lo era porque el estilo de escritura de la carta pues es distinto al estilo de escritura de las otras cartas de San Pablo, pero independientemente de quién sea el autor, que lo desconocemos, sí llegamos a descubrir que es una carta que se le escribe a una comunidad cristiana atribulada, a una comunidad cristiana que está padeciendo, está sufriendo, está desesperanzada. Y por eso la carta a los Hebreos, si ustedes la leen en su conjunto, que son 13 capítulos, es una carta bellísima, a mí me gusta mucho, pues se van a dar cuenta que es una carta muy motivadora a no desfallecer. Incluso al final termina por allá en el capítulo 13 diciendo Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo siempre, es el mismo ayer, hoy y siempre. Es decir, no temas que Él está contigo.
y hace unas reflexiones muy bonitas, precisamente a una comunidad que está padeciendo un momento de persecución, un momento de desaliento, de desánimo, incluso de muchos creyentes que estaban desertando de la fe y se estaban yendo. Entonces eso también desmotiva a los otros que están ahí permaneciendo o tratando de ser fieles frente a otros amigos y hermanos y hasta familiares que se van retirando de la comunidad. Pero entonces, aquí hay que descubrir que en medio de la oscuridad, que no podemos desconocer, de las dificultades que se nos pueden presentar, la esperanza nos va llevando de una manera muy estrecha a la virtud de la paciencia. Fíjese, y esta reflexión o esta unión la hace el Papa. El Papa nos invita precisamente a crecer en la paciencia porque reconoce que vivimos en una sociedad supremamente agitada. Somos una sociedad de mucha prisa, somos una sociedad acelerada y eso ocasiona un grave daño a todos nosotros. Con qué facilidad encontramos tantas personas y hasta nosotros mismos que sufrimos de estrés. Estamos agotados, terminamos el día fatigados, tenemos que estar viendo cómo revitalizarnos y tantas personas buscando medicinas para poder salir como de su cansancio y de su angustia. ¿A dónde queda la paciencia? Sería la reflexión. ¿A dónde está la paciencia en medio de la tribulación? Sabiendo que la paciencia es precisamente también una virtud, es decir, viene del espíritu, la tenemos que trabajar. Y es la invitación que hace el Papa a partir de la paciencia a contemplar la creación con asombro, para comprender qué es lo esencial. Y des en cuenta cómo muchas veces cuando estamos en situaciones, sobre todo de enfermedad, que incluso el nombre que se nos da es de paciente, que viene precisamente de paciencia, pero muchas veces no es porque queramos, sino porque la enfermedad no nos deja movernos, pues cómo cambiamos la dimensión de lo que somos, sobre todo cuando experimentamos enfermedades que nos pueden como mostrar lo frágil que es la vida y nos vemos abocados a situaciones particulares, pero esperamos en la salud, esperamos en la recuperación, esperamos en volver a tener la misma energía. Pues aquí la primera invitación que nos hace el jubileo es a crecer en la esperanza. Y esta es una reflexión que cada uno de nosotros podría estar haciendo todos los días. A ver, realmente he vivido, he asumido la virtud de la esperanza en mí. Realmente voy creciendo y conociendo la esperanza, porque la esperanza no es como un ingenuo, una ingenuidad para tontos. Por el contrario, la esperanza no defrauda, es lo que dice la Escritura, porque en esperanza fuimos salvados y por eso esperamos en el Señor. Sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Vemos la Escritura plagada de esta invitación que nos hace Dios mismo a no desfallecer. Ahora bien, en esa esperanza estamos llamados a peregrinar, es decir, a ser peregrinos de la esperanza. La vida cristiana es un camino que también necesita momentos fuertes para alimentar y robustecer la esperanza. Es decir, que nos permita visualizar la meta, hacia dónde vamos. El peregrino es el que camina. Ponerse en camino es precisamente un gesto típico de quienes buscan el sentido de la vida. Esa frase que está ahí es del Papa Francisco. Ponerse en camino es un gesto típico de quienes buscan el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque la vida va caminando y nosotros vamos caminando con ella, vamos avanzando. Ninguno de nosotros se ha quedado estático en el tiempo. La prueba está que lo que nos ha dejado como estáticos en el tiempo es una fotografía y nos vamos dando cuenta cómo nosotros mismos vamos cambiando y la fotografía se queda ahí, se va deteriorando un poquito por la luz, por el paso del tiempo, pero esa persona de la fotografía, sea de hace un año, sea de hace 5, de hace 10, de hace 20 o más, pues es distinta. La fotografía no, pero la persona sí. ¿Por qué? Porque va en camino, ponerse en camino. Y entonces el jubileo nos invita a ser peregrinos de la esperanza, es decir, a ponernos en camino de la esperanza. Y vamos a tener una serie de gestos típicos de la peregrinación durante el año jubilar.
uno de esos más significativos, de modo especial, es el atravesar las puertas santas, que en este año solamente van a estar en la ciudad de Roma, en la Basílica de San Juan de Letrán, en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, en la Basílica de Santa María la Mayor, en la Basílica de San Pablo Extramuros. Además de eso, el Papa concedió unas dos o tres puertas más, una de ellas en una cárcel de Roma. Pero no significa que entonces para ganar la indulgencia jubilar tengo que ir a Roma y atravesar las puertas santas. No, porque ese es uno de muchos signos, pero la invitación sí es a que se peregrine. Y por eso en todas las diócesis el Papa da la posibilidad de, además de la catedral, puede haber, si tienen una cocatedral, que es una iglesia jubilar, el obispo en cada diócesis va a poder organizar o elegir una iglesia particular donde se gane la indulgencia. Y por eso el caminar a la catedral, el caminar a esa iglesia que está siendo designada, se convierte en un signo de esperanza, iluminado por la palabra de Dios, que al mismo tiempo une a los creyentes, y por eso habrá una serie de signos de peregrinación que seguramente en las parroquias de cada uno de los que escuchan esta catequesis y en las diócesis pues podrán promover durante el año jubilar. Porque en la peregrinación o en el caminar debemos ir alcanzando como la respuesta a los grandes interrogantes que nosotros hacemos en la vida, sobre la vida que ha pasado, sobre la vida presente, sobre la vida futura y sobre la relación que existe entre mi pasado y lo que soy y lo que pretendo hacer. Es decir, el peregrino siempre se está cuestionando, a ver, ¿por dónde voy caminando? ¿Por dónde debo caminar? ¿Por dónde debo avanzar? Aparecen entonces unos signos de esperanza que son propuestos por el Papa para que consideremos durante el año jubilar, porque quienes participaron de la catequesis del año pasado, la semana pasada, pues el jubileo es un momento de recomposición, es un momento de reorganización. Y por eso el Papa nos invita a tener presentes una serie de elementos muy, muy importantes. Un momento, por favor, que se va a descargar este computador. La primera llamada que el Papa nos muestra como un signo de esperanza es la paz para el mundo. El Papa dice, dejemos que el jubileo nos recuerde que los que trabajan por la paz podrán ser llamados hijos de Dios. Y hace una serie de reflexiones acerca de qué es lo que genera la paz para el mundo. Y eso tendría que ser una primera pregunta que también nosotros nos tenemos que cuestionar, si realmente nosotros vivimos en paz, si interiormente tenemos paz, si procuramos la paz, si somos o no sembradores de paz en lo que hacemos, en los ambientes en los que nos movemos, en las realidades que tenemos que vivir. Entonces, el primer signo de esperanza es paz. El segundo es tener una visión de la vida llena de entusiasmo para compartirle a los demás. Si bien la primera reflexión que hacíamos cuando hablamos de la esperanza no dejábamos de desconocer la turbulencia, las dificultades, la amargura, la pregunta es si el creyente en Cristo que está viviendo el jubileo tiene una visión de la vida que lo entusiasma, si usted es alegre con lo que es y con lo que hace, si su preocupación es a transmitir alegría, pero verdadera alegría, no una falsa alegría. En una de las autopresentaciones que Jesús hace en el Evangelio de Juan, él dice, yo soy la vid verdadera. Es la última de las 7 autopresentaciones que trae el Evangelio de Juan. La vid es la mata de donde sale la uva. De la uva sale el vino. Y el vino para el pueblo hebreo es signo de la alegría. Cuando el Señor dice, yo soy la vid verdadera, pues nos está queriendo decir, yo soy la alegría verdadera.
Particularmente hoy día todo el mundo quiere vivir alegre, pero con qué facilidad vemos cuánta gente vive triste. Y se ha procurado encontrar la alegría en cosas que son falaces, en cosas que son espurias, en cosas que son falsas. La necesidad del alcohol, la necesidad de la droga, la necesidad del juego, la necesidad de un cuerpo de actor o de actriz de cine y a pesar de que puede tener esa supuesta belleza cultural, tampoco le da la felicidad. Pues aquí es donde el creyente está llamado a tener una visión de la vida llena de entusiasmo para compartir con los demás. Démonos cuenta con qué facilidad somos enemigos de la vida. Somos una sociedad bastante particular, amigos de todo lo que produzca muerte, amigos de la guerra, amigos de la pena de muerte, amigos del aborto, amigos de la eutanasia. Con qué facilidad que se van presentando como de pensamiento avanzado, pero si miramos a fondo, son cosas que nos llevan a favorecer la muerte sobre la vida. Pues aquí hay una reflexión importante que nosotros estamos llamados a hacer, a tener una visión de la vida llena de entusiasmo. De hecho, el Papa dice es que tenemos necesidad de una alianza social para la esperanza, que nos mueve, que nos motiva precisamente a la paz y a la vida. Luego empieza entonces a mencionar una serie de grupos sociales que tenemos que tener de modo particular presentes en esta etapa jubilada. El primer grupo que menciona son los presos, las personas privadas de la libertad, y le propone directamente el Papa a los gobiernos del mundo que en el año jubilar se asuman iniciativas que devuelvan la esperanza, unas formas de amnistía o de condenación de las penas orientadas a ayudar a las personas para que recuperen la confianza en sí mismas y en la sociedad, unos itinerarios de reinserción en la comunidad a la que corresponda un compromiso concreto de la observancia de las leyes, es decir, una reforma de todo el sistema penal. Quienes han tenido oportunidad de entrar a las cárceles, sea porque han estado allí en un periodo de tiempo, porque como yo hemos ido a visitar tantas veces esos lugares, pues comprendemos la realidad dramática y cada país y cada lugar distinto, porque yo he conocido cárceles en muchos lugares del mundo y todas no dejan de ser cárceles, con realidades muy complejas y con situaciones muy dolorosas. Pues por eso los presos se convierten en un objetivo, digámoslo así, como un signo de esperanza en el que es importante entrar a pensar. Una segunda realidad son precisamente los enfermos. ¿Qué signos de esperanza se le ofrece a los enfermos? El 11 de febrero, Jornada Mundial de Oración por los Enfermos, porque el enfermo también experimenta una realidad difícil y particular, de sentir muchas veces soledad, noches difíciles en las que no se duerme, la incerteza de muchas cosas que a veces no le funcionan, expectativa frente a una medicina innovadora, frente a un tratamiento que le han mencionado con mucha esperanza, frente a un médico que todo el mundo lo puede presentar como lo mejor que hay en la zona, y sin embargo muchas veces ante una situación que en vez de mejorar, desmejora, y con qué facilidad encontramos tantos enfermos que padecen precisamente esa desesperanza. Pues el enfermo está invitado por la Iglesia a descubrir desde su enfermedad la acción redentora de Cristo mismo y asumir con esperanza y con confianza en el Señor su momento de enfermedad, dolor y también de muerte. Luego, la figura misma de los jóvenes, que el Papa hace el llamado. Esos sí que necesitan signos de esperanza. A mí particularmente me resulta triste ver a tantos jóvenes que viven sin esperanza. Y por eso la facilidad en la que caen en la droga, o caen en la delincuencia, el afán del dinero fácil, la búsqueda de lo efímero, el no tener que asumir compromisos a largo plazo, el descubrir que cualquier cosa pareciera que se les vuelve precisamente un mundo, esa confusión por la belleza y por la apariencia que a veces los pone en unas competencias
tan difíciles que les hacen hasta perder el sentido de la vida. Pues aquí hay una particularidad, cómo el joven vive su experiencia de Dios y cómo los demás ayudamos a los jóvenes a vivir esa experiencia de Dios en esperanza, a asumir con esperanza los grandes retos, las grandes dificultades de la vida. Nos presenta también la figura de los ancianos, que en muchas ocasiones experimentan la soledad, el sentimiento de abandono, el sentimiento de frustración, pues se convierte también en un ejercicio particular de la misericordia, porque cuando hablamos del anciano no necesariamente tenemos que estar hablando del enfermo. Por eso lo pone el Papa como en dos puntos distintos a tratar. Luego nos habla de los millares de pobres, otro signo de esperanza que debemos trabajar, que carecen con frecuencia de lo necesario para vivir. Volvemos allá a un planteamiento que viene de la Sagrada Escritura, la necesidad de las tierras para trabajar, del alimento para todos. No podemos desconocer cómo es de grande la pobreza en el mundo, incluso en sitios turísticos famosos, con balnearios lindos y especiales. Una vez que salimos como de ese recinto, nos encontramos con situaciones de pobreza muy grandes en muchos lugares que se convierten como en paraísos de turistas, pero vemos la realidad de la pobreza. Nosotros mismos no podemos desconocer la realidad que vivimos en nuestro entorno, en grandes poblaciones que viven en una pobreza extrema, que muchas veces está fundamentada también en el consumo de la droga, en habitantes de calle, que está pensada en los migrantes, es decir, la gente que viene lastimosamente huyendo de una realidad social de su país y entonces en cierta medida son mirados como con recelo, como con sospecha, en fin, no podemos perder de vista esta realidad. El jubileo nos recuerda que los bienes de la tierra no están destinados a unos pocos privilegiados, sino a todos. El hombre es un flagelo, el hambre, perdón, es un flagelo escandaloso. Tanta gente que padece de hambre, tanta gente que muere de hambre en el mundo. Y lastimosamente, a veces en nuestro entorno cerrado o en nuestra propia casa, nos parece que eso no pasa. ¿Con qué facilidad se pierde comida, por ejemplo? Eso es una reflexión que nosotros podemos hacer y un propósito en el año jubilar. En este año en mi casa no se pierde comida. Eso puede ser un propósito. Fíjense que es una particularidad. Incluso el Señor mismo, después de la multiplicación de los panes, lo advierte, que nada se pierda. Vaya, recojan después de la multiplicación, recogieron 12 canastos para que nada se pierda. Luego viene en el número 9, una invitación que el Papa hace a las naciones más ricas y es el condonar las deudas de los países pobres. Dice el Papa, hay otra invitación apremiante que deseo dirigir en vista del año jubilar. Va dirigida a las naciones más ricas para que reconozcan la gravedad de tantas decisiones tomadas y determinen condonar las deudas de los países que nunca podrán saldarlas. Si verdaderamente queremos preparar en el mundo el camino de la paz, esforcémonos por remediar las causas que originan las injusticias. Cancelemos las deudas injustas e insolutas y saciemos a los hambrientos. Fíjese que el llamamiento del Papa es un llamamiento importante. ¿Por qué tanta gente de países bien pobres emigran a países bien ricos? Y después en los países ricos se convierten en un problema social y quieren expulsar a los migrantes. Si uno va a salir de su propia casa, de donde tiene sus raíces, de donde tiene su familia, de donde tiene su parentela, de donde lo conocen, de donde maneja el idioma, de donde se siente en cierta medida en tranquilidad, es porque las circunstancias son muy adversas. Y entonces tenerse que ir emigrando a lugares ajenos, que siempre cuesta. Porque una cosa es ir a otro país en calidad de turista, que todo el mundo lo recibe, que todo el mundo le quiere servir, porque claro, el turista trae dinero y con el dinero pues subsistimos. Otro cantar es cuando ya yo llego de migrante a un país, muchas veces de modo ilegal, a tratar de buscar un trabajo, a tratar de solucionar problemas míos y de mi familia, y entonces si me dan un trabajo siempre es
con explotación o con dificultades para entender una lengua, para saberme defender, en fin, es una realidad muy compleja. Y mucha, la migración siempre ha estado y la gente que quiere moverse de un lado para otro siempre existirá, pero mucha de la migración se debe precisamente a esas causas sociopolíticas que se viven en muchos países debido a la pobreza del mismo país. Por eso esta invitación del Papa me resulta bastante importante y apremiante y nosotros no podemos olvidar. Y finalmente, como signo de esperanza, el Papa invita a la unidad de las iglesias que creen en Cristo. Una invitación a la unidad. Es lamentable ver con qué facilidad aparece tanta proliferación de iglesias de todo sentido, pero creyentes en Cristo. Si tenemos a Cristo por Dios y Señor, pues hay que hacer un camino hacia la unidad. Y ahí es donde el Papa propuso que se unificara la fecha de la Pascua con la Iglesia de Oriente, porque este año vamos a coincidir la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente en la misma fecha. Entonces esa es una propuesta que el Papa ha hecho. Nosotros en la Iglesia Católica, que sería la iglesia que aquí aparece como Iglesia de Occidente, que es la que tiene al Papa por cabeza desde Roma, pues celebramos la Pascua en una fecha móvil, que se celebra por la luna llena más grande de primavera. Y eso nos mueve el miércoles de ceniza, nos mueve la Pentecostés, nos mueve el Corpus Christi, nos mueve la Santísima Trinidad, en fin, todo gira en torno a una fecha que es móvil. Pero el Papa propone, como ya se pasó en la Iglesia hace mucho tiempo, por ejemplo, en la fecha del nacimiento del Señor, que es una fecha fija, que es el 25 de diciembre. Pues aquí ha propuesto lo mismo como un signo de unidad, porque la Pascua es lo que crea la Iglesia, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, la celebración de la Pascua nos hace pensar en el signo de unidad de muchas cosas que a veces no, nos faltan. Finalmente, podríamos nosotros preguntarnos, bueno, si quiero vivir espiritualmente este jubileo, ¿cuál es el fundamento de mi espera? ¿Cuál es el fundamento de nuestra espera? Y nos presenta el Papa estas como cuatro realidades en las que tenemos que profundizar, en las que tenemos que crecer. La primera de ellas es, la toma así, por eso aparece entre comillas, de la profesión de fe. Creo en la vida eterna. Mirando al tiempo que pasa, nosotros tenemos la certeza de que la historia de la humanidad y de cada uno de nosotros no se dirige hacia un punto ciego o hacia un abismo oscuro, sino que se orienta al encuentro con el Señor de la gloria. Creemos en la vida eterna, creemos en la resurrección de los muertos, creemos en que resucitaremos. Fíjense que a veces hemos perdido el sentido de la muerte. Y no solo el sentido de la muerte, sino el sentido de la vida después de la muerte. Y con facilidad hacemos y nos inventamos una serie de rituales particulares o hacemos una simbiosis de lo que nos va como sonando, de lo que nos va pareciendo como novedoso, de lo que nos va gustando. Entonces tomamos realidades de una religión y de otra. ¿Pero en qué creo yo? ¿Creo o no creo en la vida eterna? ¿Creo en la resurrección? Y a veces me ha asombrado porque encuentro personas que se profesan cristianas, que creen en Cristo como Dios y Señor, y hablan de reencarnación, hablan de reanimación, como si eso fuera lo mismo y esencial. Porque son de esas realidades que van generando confusión. Pues aquí la invitación primera es a creer en la vida eterna. Es uno de los fundamentos. No podemos perder nuestra esperanza. La segunda realidad es Jesús, muerto y resucitado, es el centro de nuestra fe. Nuestra fe es cristocéntrica, es decir, tiene a Cristo como centro. La esperanza cristiana consiste precisamente en eso. Ya lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, por ahí en el capítulo 15. ¿Cómo andan diciendo algunos que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan es porque Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, van en nuestra fe, van en nuestra predicación. Seríamos hasta dignos de burla. Y ahí que estamos llamados a descubrir la centralidad de Cristo en nuestra historia. Y parte de la gracia bautismal. Fíjense que el bautismo es un morir para nacer. Por eso
se muere al pecado y se renace a la vida. Tanto que el bautizo se recomienda que se haga el domingo o en la Pascua, porque es el día de la resurrección. Y el bautizo nos abre a una dimensión nueva, a la dimensión de la eternidad. La gracia del bautismo nos ha hecho hijos de Dios, nos ha dado la vida eterna. Esa es la meta que nosotros tenemos en la peregrinación que hacemos en nuestra tierra. La tercera cosa entonces es a reflexionar qué será de nosotros entonces después de la muerte. Lo que ahora vivimos en la esperanza, después lo veremos en la realidad. Por eso la felicidad es la vocación del ser humano, pero la felicidad que no se acaba en la felicidad humana, sino en la plenitud de la vida eterna. Dios quiere que seamos felices y lleguemos al conocimiento pleno de la verdad. Necesitamos una felicidad que se realice definitivamente en aquello que nos planifica, es decir, en el amor. Finalmente, la invitación que nos hace el Papa para dar respuesta a esta pregunta es a el juicio de Dios, lo que está vinculado también con la vida eterna, que a veces nos confunde y nos preocupa, porque pensamos el juicio desde las condiciones o características meramente humanas, pero el juicio es la oportunidad de recapitular nuestra existencia. Al mismo tiempo, es necesario hacerlo siempre desde la dimensión de la esperanza. Se trata, por tanto, de un juicio diferente al de los hombres, al de los tribunales terrenales. Debe entenderse precisamente como una relación en la verdad de Dios, con el amor, con el mismo corazón, en el misterio insondable de la misericordia de Dios. Al final de la vida seremos juzgados en el amor. De ahí que haya una oración por los difuntos, y es una obra de misericordia, y en la iglesia se enseña a orar por los difuntos. De ahí que la indulgencia que podemos ganar, y de la que hablaré en una próxima catequesis, la indulgencia que se gana, que se lucra, puede ser por uno mismo o por un fiel difunto. ¿Por qué? Porque está esta vinculación con el juicio de Dios. Nos tenemos que solidarizar en la intercesión orante, en la comunión de los santos, en el vínculo común que nos une precisamente con Cristo. Esta oración está destinada precisamente a ese momento que todos vamos a pasar, el momento final y definitivo del juicio en el amor. Es ya para nosotros entonces una oportunidad, este jubileo a la luz de estas reflexiones que hemos podido compartir en este día y de las que a lo largo del año hemos venido compartiendo y seguiremos compartiendo para vivir esta gracia. Estar en este año jubilar es una gracia y puede ser el último jubileo que nos toque en la vida, porque el próximo ordinario será en el 2050, pues puede que este sea el último año jubilar que nos toque, pues en esta tierra, que lo vivamos nosotros con seriedad y con alegría, sin perder el objetivo. Acuérdese que el objetivo es que este jubileo pueda ser para todos un momento de encuentro vivo y personal con el Señor Jesús, puerta de salvación. Los encomiendo al Señor y le pido al Señor que derrame sobre ustedes la gracia de su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.